Buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Libre, un espacio dedicado a profundizar sobre temas de actualidad y de interés para ustedes, buscar alternativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades en distintas áreas. Es un objetivo de todas las sociedades. Pareciera que este objetivo no logra cumplirse en Guatemala. Para hablar sobre cómo a través de la competitividad los guatemaltecos pueden lograr el desarrollo sostenible, nos acompaña el licenciado Julio Héctor Estrada, quien es economista de Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa. Es economista por la Universidad Francisco Marroquín con una maestría ejecutiva en liderazgo de London Business School, entre otros. Soy Marilyn Palacios y me acompaña Carlos Tarano, editor de Suplemento de Efectivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Marilyn. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Licenciado, para comenzar una pregunta, ¿cómo se define la competitividad de un país? Ok, a mí me gusta replantear un poco la definición porque a veces se define muy complejo. La palabra viene de competir y lo que determina si un país es capaz de producir muchas cosas en realidad es la suma de qué es lo que pueden hacer sus empresas. Si una empresa puede competir, por ejemplo, contra los productos que se importan de China o se importan de México, entonces es una empresa que compite, es competitiva y por lo tanto puede vender en Guatemala. Si es más competitiva, puede vender fuera de Guatemala, puede vender a México, puede vender a Estados Unidos, puede vender a Europa. La suma de todas las empresas determina la capacidad productiva de un país, o sea, cuánto bienestar hace, cuántos bienes y servicios producen, cuántos empleos otorgan. Y cuando un país tiene empresas, o sea, condiciones para que haya muchas empresas competitivas, entonces dice que el país es muy competitivo. Entonces la competitividad realmente viene originalmente de una definición de empresas. Al sumar todas las empresas de un país, o todos los negocios y todos los emprendimientos, eso determina la competitividad de un país. Y si un país es exitoso, o sea, muy competitivo, tiene muchas empresas que venden todo tipo de cosas por el mundo y en su propio país. Y cuando tiene poca competitividad, pues tiene empresas pequeñas que venden pocas cosas y generan pocos empleos. Guatemala retrocedió 6 posiciones en el índice de competitividad global de 2011-2012. ¿Cómo se explica este retroceso? Este índice de desarrollo de competitividad global, donde Guatemala pasó de la posición 78-84 de un grupo más o menos de 140 países. Quiere decir que estamos en el promedio, digamos un poquito abajo de la media. Y mide una serie de indicadores, factores básicos como por ejemplo la calidad educativa, la calidad de la infraestructura de un país, también factores empresariales, o sea, qué tan sofisticados son los negocios, qué tantas empresas hay agrupadas alrededor de clústeres, y factores de innovación, qué tanta investigación hay, qué tanta penetración de tecnología hay. En el caso de Guatemala, la caída del año pasado del 2010 para el 2011, realmente, no fue porque el país no hubiera retrocedido en sus indicadores realmente de infraestructura, de educación, más fue porque el país no hizo nada y otros países hicieron más cosas. Entonces, cuando uno empieza a medir qué tan educada está la gente universitaria, qué tanto las empresas tienen programas de innovación, qué tanto hay infraestructura para producir, qué también están los puertos, los aeropuertos, y lo compara, lo importante y lo bonito de la competitividad es que no quiere decir que no haya bajado en absoluto. Lo que ha pasado con Guatemala es que en estos unos 2 años no hizo nada, entonces otros países lo pasaron. No solo en el índice de competitividad general hubo cambios, hubo varios indicadores en los cuales Guatemala manifestó, digamos, una posición que cayó en algunos, mejoró en otros. Por ejemplo, fue notable una mejora en el indicador internacional de derechos de propiedad, donde el país mejoró 17 puestos, pero perdió una posición en el informe global sobre tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, y tampoco fue muy bueno su desempeño en el índice de desempeño ambiental 2012. También bajó posiciones en el índice de facilitación comercial. ¿Cómo analiza esos puntos? Bueno, yo en algún momento de mi vida trabajé en la formulación de estos índices en el mismo Foro Económico Mundial. Y tal vez sí hay que dar algunos reconocimientos. Muchos de los índices se construyen con un corazón, digamos, unos indicadores que aparecen en todos. Muchos son los corazones básicos, por ejemplo, seguridad, infraestructura, educación, salud, la capacidad básica productiva de un país, aparecen todos y luego le agregan detalles, tema ambiental con algunos detalles relacionados, tema comercial. Guatemala en los últimos años ha estado afectado fuertemente en el tema institucional por el lado de seguridad. O sea, realmente un país desarrolla una serie de condiciones para producir, pero si hay unas condiciones muy básicas que es
Yo puedo decidir si me ubico en Guatemala para producir un producto específico y mando a mis ejecutivos y montamos una planta y distribuimos de Guatemala. Y Guatemala tiene muchas cosas buenas que más adelante podemos hablar, muy interesantes. Pero si yo tengo el riesgo de morir, ¿sí?, no voy a hacer la inversión en ese país. Entonces, en general, los últimos años Guatemala está en el indicador más bajo del mundo, digamos, en los costos de la criminalidad para los negocios. Ha sido como, yo lo llamo un factor que corta todo lo demás. O sea, a menos que uno resuelva parcialmente el tema de la gran inseguridad que hay para empresas, para individuos, es muy difícil medir todo lo demás. Y la mayoría de estos indicadores en Guatemala han estado siendo afectados no por los específicos, sino por ese corazón, digamos, de los indicadores, que ha estado golpeado muy fuerte por dos cosas. Uno, por el tema de seguridad, y dos, porque en los últimos años no hubo una agenda económica agresiva, digamos. Entonces el país simplemente no hizo reformas, no hizo avances. Entonces otros países nos pasaron. Pero en general ha sido, creo que, afectado por el tema de seguridad, que aparece en diferentes lados. El tema de corrupción también un poco en los últimos años. Licenciado, tenemos varias preguntas a través de nuestras redes sociales y un usuario, su nombre es Revelanci, le hace una pregunta. Guatemala ocupa el puesto 84 en el índice de competitividad del 2011 al 2012. ¿Por qué? Digamos, para hacer la historia breve también al resto de la audiencia, ¿sí? Este índice se construye con 140 países en 12 pilares, o sea, 12 áreas que se miden, y ahí Guatemala tiene unas áreas buenas y unas áreas malas. Entonces a mí me gusta hablar de que tiene como ventajas relativas y desventajas relativas. Y lo interesante es que Guatemala tiene desventajas relativas en lo que se llama las condiciones básicas. Quiere decir que tenemos un ranking bastante más bajo de nuestro 84, digamos, en educación, en salud, nutrición, calidad de la educación primaria y particularmente en la parte institucional, es decir, el régimen de seguridad pública, seguridad privada, costos de la seguridad de las empresas. Guatemala hay otro factor central que es los factores de eficiencia, digamos, que qué tal está regulado Guatemala, cómo funcionan los factores macroeconómicos, cómo está el ambiente de negocios. Ahí Guatemala es promedio, digamos. Y lo más interesante es que hay un factor adicional que refleja cuál es el nivel de sofisticación de las empresas, la disponibilidad de gente calificada a nivel gerencial, la calidad de las universidades a nivel superior, y ahí Guatemala está calificado alto. O sea que estamos en un ranking tipo 50, 60 en el mundo, 70, 80 en la parte de eficiencia de mercado y 100, 120 en los factores básicos. Entonces sí es consistente con que Guatemala enfrenta un reto de desarrollo muy elemental, digamos. Hay buenas empresas, hay empresas innovadoras, pero sí arrastramos un tema de una gran desigualdad, con un gran arrastre en el tema rural. Entonces uno podría decir que si uno tomara solo el departamento de Guatemala, Guatemala sería el número 50 en el mundo, ¿sí? Pero como tenemos todos esos temas sociales y la diversidad del país, el país es arrastrado de sus indicadores por la capacidad productiva del área rural y el área del interior del país. En este sentido, hablando de las debilidades y de las destrezas básicas, en el ranking de competitividad, por ejemplo, que son 142 países, Guatemala ocupó el puesto 100 en salud y educación, el 98 en mercado laboral, que me gustaría que abundara sobre este concepto, y el puesto 91 en innovación. Está como entre la mitad para abajo de la tabla en tres indicadores que son muy importantes para reflejar la competitividad. ¿Qué se puede comentar de estas cifras, aparte de lo ya escrito? La parte de innovación me preguntaba al final, ¿verdad? Exactamente, en la innovación aparece Guatemala en el puesto 91, por sí, ejemplo, de 142. Digamos que en la parte, puede empezar con ese. Detrás del índice hay una construcción teórica de decir que los países se desarrollan en un ciclo donde hay países que se dedican a actividades primarias, de explotación de recursos naturales, agrícolas, etcétera. Luego países en una parte intermedia donde lo que depende es la eficiencia de mercados, y un nivel más avanzado donde ya depende de la capacidad de innovar y crear nuevos productos y diversificarse, hacer modificaciones, customizaciones tecnológicas. En la parte de innovación, si bien Guatemala parece que tiene un sector de negocios muy creativo, muy sofisticado, con buena calidad de proveedores, buena disponibilidad de productos, uno consigue todo, hay integración de productos, en la parte de innovación está muy mal porque hay muy poca investigación y desarrollo. Ahí Guatemala creo que es de los países más bajos del mundo, el porcentaje es tan pequeño que es un 0.01%, digamos, o sea, es tan chiquito que es menos de 1 millar. Poca colaboración con las universidades, el país de alguna manera no ha despertado a esa necesidad de tener que colaborar
con la universidad, con la academia, para desarrollar productos de mayor valor agregado, de mayor diversificación, mejores características que permitan ir a más mercados mundiales. En la parte de eficiencia laboral, de alguna manera lo que afecta particularmente es algunas rigideces como la imposibilidad de contratar gente de manera parcial. Que en Guatemala hay pocas figuras de contratación que reflejen esos mercados internacionales de servicios modernos, y algunos temas relacionados con los costos de terminación contractual, que yo pienso que es un poco debatible, pero yo diría que la parte laboral no es un tema, realmente si uno mira la parte de instituciones, ahí estamos número 129, 142, el agujero de Guatemala viene por el tema de transparencia, corrupción, seguridad, sobre todo seguridad, que es lo que realmente nos está jalando. Aún así, las otras cosas también son temas que hay que trabajar, porque la idea también se trabaja todo en paralelo, se trabaja toda una agenda muy completa. Gracias, licenciado. Queremos compartir un comentario de un usuario, Gustavo PA5. Buena legislación, buena red vial, certificaciones de calidad, seguridad y justicia. Así es que ahora vamos a una pausa y regresamos con más información en Diálogo Libre. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Regresamos en Diálogo Libre. Licenciado, quisiéramos hacerle una pregunta más a través de nuestras redes. ¿Guatemala como país tiene una visión? Yo diría que como país no. Hay algunas propuestas de fijar una visión y un posicionamiento. Y tal vez voy a mencionar algunos ejemplos. Y yo le llamaría una visión productiva, que es lo que el país anhela hacer como un aparato productivo. Ahí, por ejemplo, hay otros países que han hecho trabajo recientemente muy interesante. Costa Rica, por ejemplo, decidió posicionarse detrás del concepto de que ellos iban a ser un país de carbón neutral, digamos, que iban a emitir cero dióxido de carbono neto, o sea, capturan y emiten el total impacto cero. Y entonces, habiendo ubicado esa visión de que esa era su visión de desarrollo, empezaron a construir una serie de propuestas, o se van desarrollando sus propuestas de política pública alrededor de esa propuesta productiva. India, por ejemplo, en los últimos años ellos han hecho una visión: queremos tener 100 multinacionales con ventas de más de $1,000 millones al año, ¿sí? En un esfuerzo de internacionalización y de pensar que las empresas indias son las que van a jalar al país hacia crear empleos que vendan productos a todo el mundo. En el caso de Guatemala, nosotros como país yo pienso que tenemos cosas muy positivas. Por ejemplo, el país tiene en su DNA, ¿sí?, muy en el corazón, una visión muy libre de mercado y de regulaciones, etcétera, y de pocas restricciones a la inversión extranjera. El país es súper abierto, o sea, en muchos indicadores, por ejemplo, de discriminación de la inversión extranjera directa, Guatemala aparece como el número 1 en el mundo, o sea, el país más neutral, digamos, no ofrece grandes beneficios o incentivos, pero es neutral, no diferencia en absolutamente nada si un capital es extranjero o un capital es local. Y su enfoque es muy de decir la economía se desarrolla de manera espontánea. Creo que ahí mis compañeros y colegas de la Universidad Marroquín han tenido un impacto en este país. El ciudadano de la calle, uno le pregunta: mira, la gasolina está cara. Sí, es porque el petróleo y los chinos consumen mucho y todo, no está tomando las gasolineras y manifestando, ¿no? Entonces el país de alguna manera sí tiene, por lo menos en sus valores, un tema muy orientado hacia la propiedad privada y la producción, pero con una visión estratégica de decir: vamos a desarrollar un posicionamiento, queremos que el mundo nos vea como el país que produce tecnología, o queremos que el mundo nos vea como el país que produce verduras, por ejemplo, o alimentos. Esa visión Guatemala no la tiene. Licenciado, ¿cuáles en el entorno inmediato de Guatemala, cuáles son las condiciones de competitividad en los países que son nuestra competencia directa en los mercados internacionales? Yo quisiera tal vez hacer una símilis o una aproximación, que en un país tan abierto como Guatemala, lo bonito es que poder competir en el mercado internacional se mira cuando uno va y visita el chiclero de la esquina, ¿sí?
donde tiene unos dulces chinos, dulces mexicanos, dulces colombianos, dulces costarricenses, dulces guatemaltecos, de toda cantidad de cosas. Entonces es muy interesante que un país tan abierto como Guatemala, uno puede medir su competitividad inclusive con su presencia en el mercado local. Y yo quisiera decir que Guatemala tiene uno de los entornos empresariales de diversificación, de que hace muchas cosas diferentes y las empresas son muy creativas y hacen muchas actividades muy bueno. Inclusive el mejor de Centroamérica en cuanto a diversificación y capacidad. Y una vez que uno sabe hacer unas cosas, es más fácil hacer cosas nuevas. Ahora, hay factores que miden la competitividad que nos hacen quedarnos un poco atrás. ¿Quiénes son nuestros competidores directos? Digamos, México. México tiene una escala, un mercado mucho más grande y tiene algunos factores de infraestructura significativa mejor, costos de energía eléctrica mucho mejores y también cierta capacidad de su mano de obra técnica bastante mejor que Guatemala. Otro competidor, por ejemplo, Costa Rica, tiene algunas ventajas, por ejemplo, en el tema de tener gente más educada, pero no tiene la riqueza empresarial que tiene Guatemala. Tiene algunas inversiones extranjeras muy importantes que les han jalado muchos negocios, pero no tiene la diversificidad que tiene Guatemala y es mucho más complejo en trámites. Es interesante que lo que siento que en Guatemala detiene y que le afecta a lo largo de todos los otros competidores directos es el tema de seguridad. Por eso yo tengo una esperanza que si el país avanza con el tema de la agenda de seguridad, va a experimentar un despegue como el que ha visto Colombia recientemente. Colombia tenía muchos factores favorables, un grupo empresarial parecido al de Guatemala, muy diverso, muy emprendedor. Le quitaron la losa encima de la violencia, de los costos de seguridad y todo, y el país empezó a despegar. Pero el 70% más o menos de la inversión extranjera directa que llegó a Centroamérica, incluido Panamá, se quedó en el sur del Istmo. Licenciado, eso es un dato a destacar. Sí. Importante. A mí es clarísimo que una de las cosas donde Guatemala no está teniendo éxito y que marca sus niveles de competitividad es el tema de cuánta inversión puede atraer. Alguna definición de competitividad también dice la capacidad de atraer y retener inversiones de una manera sostenida. Ahí creo que es muy importante que la gente recuerde un dato y se habla de la inversión extranjera directa, pero lo más importante para que un país como Guatemala o cualquier país pueda crecer más rápido. Guatemala tiene una tasa de crecimiento histórica de 3-4%, con una población que crece muy rápido, que hace que el crecimiento por habitante sea muy bajo. Para un país como Guatemala es importante lo que se llama la tasa de inversión bruta, o tasa de formación de capital, que es de toda la economía cuánto se va a consumo y cuánto se va a inversión. Entonces Guatemala tiene un 17-18%, el resto de Centroamérica anda más o menos igual, China tiene 40%, los países de Sudeste Asiático 30%, y ahí es igual que una empresa. Si yo tengo una empresa que está ampliando su fuerza, su planta, su inversión base, yo puedo crecer mis ventas mucho más rápido. Para que Guatemala pueda crecer más rápido, tiene que subir de 18 a 25% del PIB su tasa de inversión, donde han alcanzado Perú recientemente, Chile, Colombia. Eso, una parte importante. Lo bonito de Guatemala es que tenemos actualmente solo el 2% de inversión extranjera directa, que es bajísima, porque Costa Rica tiene 6, Panamá tiene 8, y por eso llegan a 25 o 22. Entonces Guatemala tiene que subir esa. Entonces hay una agenda de atracción de inversión extranjera directa, aunque la inversión local es alta, comparada con los otros países de capitales locales. Eso es más difícil de revitalizar, quiere decir que tenemos Ahora, el reto es cómo hacemos para atraer más inversión extranjera directa. Yo pienso que hay algunos factores clave, tal vez 3 cosas muy sencillas. Uno, nos está afectando el tema de seguridad y el posicionamiento del país, que ya es un tema que va a costar quitarse encima, aun cuando se mejore, ¿no? Que las empresas no invierten en un lugar donde aunque los retornos son muy buenos, la rentabilidad es buena, la gente que va a trabajar conmigo es muy buena. Si yo no puedo mandar a mis ejecutivos a ese país, no voy a invertir ahí porque les tengo que poner un convoy de carros blindados. Tal vez no hace falta, pero si empiezas a hacer la fama uno, no se lo quita. 2, no se promueve el país suficiente. Eso es clarísimo. Guatemala no hace esfuerzos suficientes para inversión extranjera. Y 3, hay todo un sector de inversión extranjera directa que depende de la capacidad del sector público y privado de estructurar proyectos. Quiere decir que Guatemala, por ejemplo, no tiene una inversión fuerte en un puerto de contenedores, que podría ser una inversión de $400 millones, porque le hace falta, es rentable porque no hay la capacidad del sector público de estructurar el proyecto. No tiene una inversión fuerte en carreteras porque no se puede estructurar el proyecto, y en algunas partes del sector privado también hace falta esa coordinación para estructurar un proyecto, por ejemplo, de tratamiento de madera, donde todos le vendan al mismo aserradero y con eso se haga tratamiento. O sea, falta en el país importantemente una capacidad de estructurar proyectos importantes que puedan atraer inversiones extranjeras. Antes de irnos al comercial, quisiéramos hacerle una pregunta a Mi Carrera Pregunta. ¿Qué opinas sobre la deuda pública de Guatemala? La deuda pública de Guatemala, por cierto, en los indicadores internacionales es uno de los factores positivos
Es decir que Guatemala, en esa línea muy libertaria y libre de mercado, también tiene una tradición muy conservadora para con las deudas, que curiosamente también se mira en el sector privado. El guatemalteco, comparado con otros países, es muy propenso a pagar sus deudas. Es mucho más fácil de perseguir y mucho más cumplidor que el de otros países, y no le gusta endeudarse mucho, hasta hace poco por lo menos. Ahora ha estado creciendo un poco más. Pero la deuda pública en Guatemala es manejable. Yo creo que se podría crecer un poco si se invirtiera en las cosas que hacen falta, ¿va? En la infraestructura, en la seguridad, que es lo que hace falta mejorar en el país para mejorar costos. Gracias, licenciado, por compartir esos conocimientos con nosotros, y vamos a una breve pausa. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Gracias a nuestros usuarios por mantenerse conectados y estar enviándonos preguntas constantemente. Continuamos con Diálogo Libre y tenemos otra pregunta. Para atraer más inversión, ¿se necesita seguridad, promoción del país y estructura de proyectos? Sí, yo diría que esa es la fórmula muy esencial. Como dicen en otros lugares, el que no enseña no vende, ¿no? Y de verdad que el país hace muy poca inversión en promoción comercial y en promoción de inversiones. Es un bien público. Si uno compara con lo que hace los vecinos como El Salvador, México, Colombia, Costa Rica, lo que invierten ellos en términos absolutos, 10, 15, 30, 50 veces más que Guatemala, países del mismo tamaño que Guatemala. Hay que salir a venderse. Todos los guatemaltecos tenemos que comunicar un mensaje: el país tiene oportunidades de hacer negocios, es un país bonito para vivir. Y empezar a comunicarlo constantemente. El país no se vende. Si yo miro los números puros de las operaciones, costos y todo, uno esperaría que hubiera muchas más inversiones en Guatemala, pero no lo estamos vendiendo bien. ¿Cuáles son los países más competitivos del mundo y qué han hecho para lograr eso? Bueno, aquí hay que compararse con los campeones, ¿verdad? Si no estoy mal, en los últimos años se ha alternado el más competitivo del mundo entre Suiza y Singapur. Tal vez Singapur es un ejemplo interesante, aunque es difícil de replicar. Singapur le dicen Singapur Inc., porque es como una corporación. Un dato interesante, un ministro en Singapur gana entre 1 y 1.5 millones de dólares al año. Y son las personas más capacitadas y los que sería el presidente ejecutivo de la mejor empresa del país y de otros países, con los mejores estudios universitarios y las carreras más fulgurantes, son los que paran de ministros para ejecutar una agenda de trabajo que no es un Estado grande, pero es un Estado que ahí está para servirle a la gente, que entiende que el bienestar de la gente depende de cuántos problemas pueda resolver. Es un mensaje muy importante a la competitividad, que es: diferentes empresas, diferentes usos tienen diferentes problemas. O sea, el país no resuelve un problema y produce mucho crecimiento, tiene que resolver 500. Es un tema en lenguaje de ancho de banda. ¿Qué tanta gente tengo yo capaz de trabajar y resolver problemas en el sector privado y público para darle soluciones a los inversionistas, a las empresas, a las personas que quieren producir más? Pues Singapur es el país, digamos, que se maneja como una empresa. Es difícil de replicar porque es una democracia con características muy especiales, pero creo que hay unos mensajes importantes ahí de entender que está para resolver problemas del país. ¿En qué sectores económicos considera usted que Guatemala sí es un país muy competitivo? Guatemala, y nosotros hemos hecho un estudio reciente en Fundesa que pueden encontrar bajo mejoremosguate.org, con el doctor Ricardo Hausman de la Universidad de Harvard y con una consultora Dalberg. Hicimos un mapeo donde partimos al país en 25 sectores productivos, que es 70% del PIB. Vimos cuál es la dinámica de todos, y encontramos curiosamente que el país tenía muchos sectores que tienen capacidad de crecer mucho más rápido de lo que están creciendo ahora. Y les voy a dar unos ejemplos que son atípicos, ¿sí?
Guatemala tiene una oportunidad interesante en el sector de call centers y TICs, porque hay una personalidad típica del guatemalteco, buenos costos de telefonía, ubicación geográfica. Esta historia se escucha mucho. Pero uno piensa que Guatemala también tiene los costos de producción de banano más baratos del mundo, ¿sí? Guatemala podría duplicar su número de empleados en banano de 25.000 a 50.000 en 5 años con un par de medidas de política, ¿sí? Así como podría generar 25.000 empleos en el sector call centers, ¿sí? O, por ejemplo, en el sector manufactura liviana, donde Guatemala produce desde baterías hasta ensamblaje de teléfonos y ha estado creciendo un 30-40% anual, cosas que uno no se imagina. Y que también depende un poco de inversión extranjera en el sector, pero que tiene capacidad de crecer mucho más rápido. Lo importante es que tenemos Guatemala en un bosque de todos los productos que se hacen en el país, tienen presencia en muchos lugares. Quiere decir que hay mucho espacio para que las empresas hagan sus saltos y se diversifiquen más. Lo que sí es común a casi todos es que hay que hacer un trabajo importante en innovación. O sea, que tienen que empezar a pensar un poco diferente sobre cómo diversifican, cómo hacen más cosas con más valor agregado. Y que depende de algunas cosas que ya mencionaron antes de la agenda de crecimiento. Más inversión, mejor seguridad, mejor infraestructura. Licenciado Dani Mancio pregunta, ¿qué tan cierto es que debemos ser más competitivos en tecnología y no depender tanto de los recursos naturales? En esa línea nuestro pensamiento es que un país como Guatemala, los países ricos del mundo, hay una falacia que dice que los países ricos hacen cosas tecnológicas de mucho valor agregado y los países pobres hacen cosas básicas de poco valor agregado. Eso es una gran mentira, ¿sí? Como funciona realmente el mundo es que los países ricos hacen muchas cosas de valor agregado y tecnología, pero también hacen agricultura, minas, petróleo, hacen más cosas y los países pobres hacen menos cosas. Y lo más triste es que los países pobres hacen menos cosas, que son las mismas cosas que hacen todos los demás países pobres. Todos producen maíz, todos producen bananos. Entonces, un país que quiere generar crecimiento económico como Guatemala tiene que empujar todo, ¿sí? O sea, si tiene una oportunidad de crecer en inversión y en producción de petróleo, oro, plata, níquel, gas natural, pues que crezca ese sector. Ya lo hace Estados Unidos, lo hace Suecia, lo hace Suiza, ¿sí? Y si encima, digamos, tenemos que invertir en tecnología, lo más interesante es que muchas de las cosas que se hacen paran estando conectadas. O sea, Brasil ha avanzado más en su producción tecnológica en los últimos años en la tecnología que desarrolló produciendo soya, ¿sí? Ahí desarrolló tecnología que ahora exporta a todo el mundo. Y en petróleo, que ahora tienen los mejores sistemas de perforación petrolera subacuática. Entonces, yo creo que hay que hacer todo, no es una cosa o la otra, sino que hay que empujar todo porque todos son oportunidades. Hablando de esto, Gerson Robledo pregunta, ¿se necesita la participación de todos los sectores para atraer la inversión? Definitivamente. O sea, hoy en día en las redes sociales, como tenemos el ejemplo los mensajes, lo que se pone en las redes, la gente mira las noticias de cualquier parte del mundo y después lee los comentarios que pone la gente en cualquier parte del mundo. Hoy en día, más que en cualquier momento, todos somos embajadores de la marca Guatemala, de contar de las oportunidades de negocio que hay aquí, del clima, de los buenos colegios, de las buenas academias, de lo cerca que está la playa, lo rico que es ir a la playa tan fácil. Todos somos embajadores de atraer inversiones porque lo que uno dice en una reunión con una persona es lo que la gente se le queda. No tanto el mensaje que saque uno en CNN en la parte de anuncios. ¿Cuáles elementos, licenciado, que harían falta de inmediato para empezar a sentirnos un país auténticamente competitivo? Yo diría que una cosa es anunciar un compromiso con el tema de decir, el país se compromete con todos los guatemaltecos que viven aquí, todas las empresas que estén aquí o que quieran venir al país, en trabajar en resolver sus problemas. Para mí tal vez ahí se ha avanzado un poco en este gobierno en por lo menos comunicar un mensaje, decir, miren, nos importa la inversión, esto es importante, pensamos que la inversión social es válida, hay que ser solidario, transferencia es una condición importantísima para resolver problemas del país, pero mi trabajo como gobierno y sector público y mis cámaras gremiales es resolver los problemas que usted tenga para instalarse en este país. Conectado con eso, digamos, de ese mensaje, que ese mensaje se comunica haciendo acciones de resolver problemas, o sea, ayudándole a la gente. Si tenemos una demanda laboral internacional en una empresa, pues se le ayuda con la demanda laboral. Si tenemos un problema de certificaciones para poder exportar plantas ornamentales porque no se las dan con tiempo, se resuelve ese problema. Resolver problemas empieza a comunicar una dinámica. Y ahí, por ejemplo, el trabajar en la agenda de Doing Business, de facilitación de negocios, es bonito porque uno puede rápidamente mejorar los indicadores y decir, mire, el país está comprometido por hacerle más fácil los negocios a Guatemala. Entonces, esa agenda es muy importante.
Segunda, la parte de promoción. El país tiene que resolver cómo va a invertir recursos públicos y agrupar más recursos privados detrás de una agenda de promoción del país. Guatemala tiene que estar en las ferias. Guatemala tiene que estar en todo el círculo de ferias de México, compitiendo como un estado mexicano más por traer inversiones al país, porque hay cosas que son menos buenas en Guatemala, pero hay otras cosas que son mucho mejores que otros estados mexicanos. Entonces, promoción, importantísimo. Y tercero, esta parte de innovación y trabajo con la academia. Realmente las universidades en Guatemala, yo pienso que no pueden estar más distantes del trabajo de las empresas. El país tiene que empezar a innovar y entender que ese trabajo conjunto en solucionar problemas básicos. Yo tengo una variedad de tomate que me dura 6 días, pero quiero que me dure 12. ¿Cómo trabajamos en conjunto para trabajar eso? ¿O cómo empaco esto con características diferentes? Yo creo que toda esa parte de innovación es una agenda que el país puede trabajar de inmediato y que va a dar resultados muy pronto. Licenciado, para cerrar esta entrevista, quisiera que nos resumiera en 3 acciones. ¿Cómo lograr la competitividad en Guatemala? Primero que todo, empezar a comunicar todos el tema de Guatemala es un país abierto para los negocios. Guatemala es un país donde no hay discriminación, no hay intervención regulatoria del Estado. Puede que tengamos un Estado débil, pero desde el punto de vista de las empresas eso es bueno, digamos, en el sentido de que es un Estado que no interviene. Todos tenemos que comunicar ese tema y trabajar detrás de la competitividad. Segundo, yo pienso que hay que llevar ese mensaje a las empresas, ¿sí? Al final, yo les decía que la suma de la competitividad del país es la suma de cómo compiten empresas individuales. Yo tengo muchas empresas que son capaces de competir con el mundo, tengo un país en suma muy competitivo. Y ahí el primer factor es que hay que medirse. Uno tiene que estarse midiendo constantemente. Estos indicadores son una herramienta, los del Foro Económico, pero también las empresas, a nivel industrial, cómo está nuestro desempeño, desde empresas productoras de zapatos hasta distribuidoras de vehículos. Todos a la hora de cerrar esas brechas y trabajar en conjunto en esas alianzas público-privadas con gobierno, con sociedad civil, pueden resolver más problemas. Y tercero, del lado del gobierno, pues ese tema de formar esas alianzas y empezar a crear lo que llamo yo ese ancho de banda, ¿va? ¿Cómo resolvemos más problemas? Unos problemas se resuelven en las empresas trabajando en conjunto, otros problemas se resuelven por el gobierno. Siempre le echamos la culpa al gobierno. Muchas cosas se solucionan más o menos en lo que nosotros nos podemos poner de acuerdo. Un ejemplo es en Agexport, hace algunos años tenían problemas con las certificaciones agrícolas, inocuidad y salubridad, y eso se necesitaban para poder exportar y llegar a muchos países del mundo. Ante la ausencia, pues montaron una operación en alianza público-privada que se autofinancia, y esa tiene las certificaciones. Y cuando uno mira por qué un país como Guatemala puede tener, es uno de los líderes mundiales en el tema de frescos y exportaciones, es porque tiene esa cadena fría y esa cadena de certificación y esa cadena de operadores, que eso no se puede copiar ni se puede comprar por ningún país en algún momento. Entonces, ir solucionando problemas. Si nuestro problema es innovación o seguridad, tal vez hay oportunidades de resolverlo de manera colaborativa, y luego empezamos como Israel a exportar soluciones de seguridad. Esa actitud colaborativa creo que es una acción también importante de entender que depende de todos nosotros mejorar la competitividad. Gracias, licenciado, por acompañarnos en esta entrevista en Diálogo Libre. Agradecemos su atención a las preguntas realizadas y los esperamos en una próxima edición en Diálogo Libre el día de mañana. Y recuerde que a las 19 horas tendremos la segunda emisión de Prensa Libre Hoy. Buenas tardes.